Bienvenidos a Relatos Extraños. Con mis compañeras y compañeros de colegio hicimos un viaje de unos 10 días al sur de Chile y Argentina. Al llegar a Argentina a un hotel, unas compañeras que estaban en otra habitación, sabiendo que yo era cristiana, me llamaron por teléfono. Las noté muy nerviosas y me pidieron que por favor fuera a su recámara. De inmediato fui y cuando llegué me dijeron que alguien estaba dentro de uno de los cuartos, pero que ellas sabían que ese cuarto estaba vacío cuando habían llegado ahí y que trataban escandalosamente de abrir la puerta, que la giraban repetidamente la manilla, casi como si quisieran arrancarla. Ellas estaban muy asustadas, así es que en ese momento me hinqué y me puse a orar con todas mis fuerzas. Todo se fue calmando y en ese momento fue todo. Poco después, cuando regresé a Chile, a Santiago, mis papás me cuentan que mi papá había soñado conmigo, que yo me encontraba en peligro. Así es que, así dormido, comenzó a orar por protección por mí. Fue tanto lo que estuvo orando que mi mamá se despertó por lo fuerte que mi papá oraba en sus sueños. La cosa es que yo le pregunté que qué día había sucedido eso y en qué horario. Y resulta que fue el mismo día y la misma hora en que yo me había puesto a orar en el hotel de Bariloche. Fue algo tan impactante para mí. Eso quiere decir que también llegamos a conectarnos a través de los sueños. Hace ya algunos años me encontraba con un grupo de amigos. Era ya horas de la madrugada. Estábamos conviviendo muy a gusto y pues era una de esas madrugadas de tantas en que nos reuníamos. Estábamos en el balcón de mi casa, cuando de pronto vimos en la esquina de la calle una señora que tenía una especie de aspecto como de anciana y notamos que colocó algo afuera de la puerta de mi casa. Así es que salimos lentamente a la calle para ver quién era y qué era lo que quería. Pero cuando nos escuchó, se detuvo y rápidamente se metió por otra calle donde se cruza la esquina. Ni siquiera volteó a darnos la cara. Comenzó a caminar de lado y hacia atrás. Intentamos alcanzarla, pero aunque suene muy loco, desapareció. Lo curioso es que logró dejar una especie de muñeco. Estaba hecho con materiales de color negro y como encerrado en un círculo, como una especie de carbón molido o algo así. Solo recuerdo que salieron varias señoras que son vecinas mías y se juntaron y empezaron a rezar. Agarraron ese muñeco y decidieron quemarlo ahí mismo. Yo desconozco si era lo correcto o lo que se debía haber hecho, pero lo que sí es que desde que pasó eso, recuerdo que la familia de enfrente le empezó a ir muy mal. Esa familia era una familia muy acomodada económicamente, nada comparado a cómo están ahora. Así es que me enteré que a ellos también les había dejado un muñeco así. Hasta la fecha sigo sin creer cómo una anciana que apenas lograba caminar pudo desaparecer en unos
cuántos segundos, que fue lo que tardamos en acercarnos a ella. Actualmente vivo con mi perrijo en un departamento de un edificio que es bastante antiguo en la capital. Por mi trabajo, ya que me queda relativamente cerca. Siempre me ha gustado que a la hora que voy a dormir, mi habitación esté totalmente oscuras. Y obviamente mi perrijito duerme conmigo. Recuerdo muy bien que tenía pocos días de haber llegado a ese edificio y comencé a sentirme un poco incómoda en ese departamento. Pero me dije en mis adentros, bueno, más me dan miedo los vivos que los muertos. Cuando ya terminé de instalarme, a principios de la noche, estaba todo bien. Después, cuando ya apagaba las luces y solo ponía algo para escuchar y agarrar sueño, comencé a escuchar que se caían cosas, como si estuvieran moviéndolas, pero era adentro de mi cuarto. Así pasaron varias noches, hasta que una de esas me molesté bastante porque no podía dormir y comencé a gritar cosas. Comencé a decir groserías. Comencé a decir que se largara de mi habitación, que no me iba a poner intranquila. Mi perrijo comenzó a ladrar también. Y aunque no lo crean, todo se calmó. Ya no hubo movimientos, ni se escuchaba que movieran cosas. Yo siempre escuché que si les gritas a ese tipo de energías, si les dices groserías, como que se asustan, porque ellos, esas energías se alimentan de tu energía. Y entre tantas cosas que le dije y groserías, pues también le grité que no iba a permitir que se alimentara de mí. Así es que yo creo que eso terminó ahuyentándolo porque hasta el día de hoy ya no han vuelto a pasar cosas así. Yo iba en un colegio católico, era de monjas, y cada año teníamos retiros espirituales en una ciudad cercana que quedaba a orillas de un cerro con un bosque muy extenso. Ese lugar era precioso, era bellísimo. Parecía una casa quinta enorme. Hasta tenía una piscina. Y recuerdo que para que pudiéramos vivir más la experiencia, hacíamos grupos y dormíamos en campings, en tiendas de campañas. Teníamos horarios para todo, para la hora de acostarse, para la hora de comer, para la hora de hacer actividades. Pero la hora en que teníamos que ir a dormir era a las 8 de la noche. Recuerdo muy bien que nadie podía dormir porque escuchábamos pasos alrededor y a través de las casas de campaña se veían una especie de sombras pasar por esas tiendas. Pero lo raro es que nadie podía salir de sus tiendas y tampoco podían ser las monjas, porque ellas tenían su lugar privado dentro de la casa quinta, así es que obviamente ellas no eran. Y así pasó cada noche que estuvimos en ese campamento. Ya después de mucho tiempo, yo al terminar el colegio, pues tenía amistades en esa ciudad donde habíamos hecho esos retiros, y me puse a preguntar, y resulta ser que en ese lugar se había autodesvivido una muchacha muy cerca de la casa quinta. La separaba ese lugar de las faldas del cerro y bosque. Era muy cerca. Y pues tal vez era su alma que vagaba y sigue estando ahí.
Acababa de salir de mi trabajo, después de pasar un día totalmente normal. Así es que crucé la calle para tomar un autobús. Pero sentí como si algo se hubiera metido en mí, como si algo se hubiera apoderado de mí. Fue una sensación muy extraña, no sé cómo explicarles. Sentí que todo estaba mal en mi casa y comencé a asustarme. Pensé muchas cosas en ese momento que tal vez a lo mejor iba a ser atropellada, que iba a tener un accidente. Me sentía tan angustiada y comencé a rezar. Ni siquiera podía terminar una oración. Empezaba una y se me olvidaba a la mitad. Empezaba otra igual. No podía terminar. Entonces empecé a orar a Dios pidiendo que me quitara eso que había sentido. Al poco rato llegó el autobús y me subí y me parecía eterno. Sentía que iba a pasos de tortuga. Realmente me sentía muy desesperada. Cuando finalmente me bajé y crucé la calle para irme hacia mi casa, sentí como si alguien viniera a mi lado, muy cerquita de mí, como cuando sientes casi el roce de alguien. Así es que comencé a caminar como loca. Pero cuando doblé para ir hacia mi casa, sentí una especie de ruido y como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Mi alegría fue tanta en ese momento porque supe que esa cosa que se me hubiera adherido finalmente me había dejado en paz. Me sentí como liberada. Esto me pasó ya hace muchos años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Un día me encontraba yo ya durmiendo y de la nada comencé a sentir como si algunas manos me tocaran la cabeza y sentía como si me estuvieran haciendo movimientos, como si fuera un ritual. Recuerdo que pude abrir los ojos y eran unas manos negras. Lo curioso es que no podía despertarme. Abría los ojos, pero era como si los abriera dentro de mis sueños. Pero sabía muy bien que eran manos. Y así hasta que realmente pude despertarme. Sentí que eso había sido realidad. Sentía que algo había en mi habitación. Lo curioso es que eso fue antes de que yo adoptara a una gatita. Y desde que estoy con ella en mi habitación, nunca más me ha vuelto a pasar algo así, de noche. Cuando mi gatita se aleja de mí, me siento expuesta. Y sí, me ha pasado que se me han movido tazas y se han caído ollas de la nada, cosas que están bien colocadas. Pero, ¿será que como un hilo rojo, los gatos también te protegen?